Hola, buenas noches. Hoy entramos bastante más tarde de lo habitual, nos deben pedir perdón. Hemos hecho el programa de la tarde, que hemos estado casi media hora explicando el tema del portal de transparencia con las primeras respuestas a las preguntas sobre la delegada de Madrid. Aún esperamos las de Yolanda Díaz. Luego se nos ha sumado la noche y se nos ha complicado un poco el tema. Pero como siempre decimos, aquí estamos para intentar explicar cada día las historias de una forma clara y directa. Hoy intentaremos ser un poco más breves por la hora. Hoy los titulares se van a centrar el primero en el propio título del programa, que es Sánchez a la fuga. Es como aquella película, Novia a la fuga, ¿se acuerdan? Pues parece que Sánchez hace lo mismo. Grandes problemas en el país y él de vacaciones. Bueno, excusará diciendo cualquier otra cosa, pero esa es la realidad. Segundo titular nos llevará a todos los problemas que comporta no tener al gran líder, digamos, en casa, que se manifiestan entre ahora lo de sanidad, que parecía que iba a llevarlo el ministerio, ahora lo llevan las comunidades, más líos en economía de Calviño, donde ahora ha sido también el jefe de prensa, ataques, un ciberataque a seguridad social tras el del SEPE. La ministra parece que todavía está reponiéndose de las bofetadas intelectuales que le ha dado Macarena Olona en el Congreso, con lo cual a un presidente de la fuga tenemos un gobierno en descomposición, hay que decirlo así de claro. El siguiente titular nos va a llevar a esa izquierda que parece que desconozca que está gobernando. Vamos a citar dos frases del amigo Garzón, el hermano del que fabrica billetes, pero que es ministro, el neozelandés, y luego de la alcaldesa de Barcelona, Colau, que parece que también vive en otro mundo aparte. Suponemos a estas horas estará ya haciéndose sus selfies en su casa, porque ya es tarde, ya saben que no tiene otra cosa que hacer. Entraremos, por último, en el tema del independentismo. Intentaremos hablar de esas guerras internas que hay en el independentismo que incluso parece que pueden poner en duda la viabilidad de la Generalitat, que como quien dice, habían aprobado el gobierno hace 4 días. Parece que la decisión de Junqueras de no avanzar en la unilateralidad parece que ha enfadado no solo a miembros de su partido, sino a miembros que componen el gobierno, que no son de su partido, y eso más los loritos independentistas que se pelean, según parece, por si una tiene el teléfono, una anécdota graciosa, en castellano o no. En fin, cosas que solo pasan en los lugares donde gobierna la ultraderecha, como Cataluña. Finalmente, hablaremos un pequeño resumen de los másters y del tema del portal de transparencia, que como hemos hecho en especial será algo bastante breve. Si les parece, para no alargarnos más, entramos ya en el tema que hemos titulado Sánchez a la fuga. Recuerden, Sánchez está en Argentina y es la sensación de que abre una serie de ventanas, recuerden las ventanas de oportunidad que hemos comentado muchas veces con el equipo Zulu, de ponerse a tiro y alejarse de la realidad. No solo se aleja, por ejemplo, del tema internacional. Marruecos ha vuelto a insistir hoy que el tema con España no está acabado. Imagínense que vuelva a pasar lo de semanas pasadas. Por ejemplo, en unas horas, vamos a lanzar una hipótesis. Si pasa, que nadie crea que lo sabemos, que tenemos fuentes en Rabat. No. Una hipótesis, ¿qué hace el presidente? Se vuelve de Argentina para reconocer la escalada de la crisis, se queda allí. Son situaciones de estas que a veces llaman al absurdo, es decir, que es la política de Sánchez. Ha decidido poner kilómetros de distancia para, entre nosotros, intentar evitar que todo lo que está pasando, hablamos de indultos, hablamos de otras cosas, le afecte. Y la realidad es que cuando él desaparece, cuando él se ha ido, recordemos, de Argentina va a Costa Rica, el gobierno confirma su gran inutilidad. Tenemos por un lado la ministra Darias, esta ministra que sustituyó al humo de Salvador Illa, que ahora recula con el tema de la sanidad. Hace unos días decía que era obligatorio cumplimiento lo que imponían a las autonomías, algunas se rebelaron, recordemos Madrid, País Vasco, Galicia, etc. El tribunal dio las cautelares a las autonomías, en este caso a Madrid, dio la razón, y ahora el gobierno dice que no, que hagan las comunidades lo que quieran. Recula el gobierno en una falta de profesionalidad que sorprende, porque no porque decidan una cosa u otra, que cada uno es libre de decir lo que quieran, es política, sino por el hecho, vamos a decir, estúpido, de dar una orden, ponerla obligatoria y al día siguiente, porque se han negado, quitarla.
Hombre, pues esto nos daría ideas. Imagínense que mañana todos los autónomos decidimos no pagar, a lo mejor el gobierno quita el pago de autónomos, porque parecen este tipo de gente que con una presión se desvanecen. Poca autoridad del gobierno, poca autoridad cuando desaparece su amado líder, que les deja tirados y les confirma que son una panda de inútiles. Pero inútiles no solo hay en el Ministerio de Sanidad, sino que parece que también, recuerdan aquel ciberataque que hubo al SEPE, que parece que todavía ha dejado consecuencias, pues hoy se ha repetido en la propia Seguridad Social. Curiosamente, el día que se emiten, por suerte recordemos, para que nadie tenga dudas, hoy es el día de pago, día 10, por suerte recuerdan que se cierran los ficheros el día 31, o sea que no pensemos mal, porque si no se paga o se retrasa, no hay justificación, porque los ficheros están enviados ya hace 10 días. Pero casualmente otro ciberataque, en este caso a Tesorería de Seguridad Social, al Ministerio de Trabajo nuevamente de la ínclita Yolanda Díaz, la mujer de los másters. Y claro, ella suponemos se está reponiendo de las bofetadas morales y dialécticas que le ha dado hoy Macarena Olona en el Congreso, recordándole algo básico, que también podríamos extrapolar al tema de la luz. Resulta que la ministra está apoyándose en las leyes del PP, que si tanto le molestan, que las hubiera derogado en un Consejo de Ministros. Esto es como la historia del IVA del 21% de la luz, que han saltado hoy aquellos ignorantes que corren por redes, diciendo algo así, como, hombre, es que es algo que viene en la época del PP. Señores, que llevan unos cuantos años gobernando. Consejo de Ministros, se baja el IVA y ya está. Tan fácil como eso. Pero esta sensación de tener que delegar las culpas en terceros por la propia incompetencia parece algo cada vez más habitual en este gobierno que está en total desbroce, vamos a decirlo así de claro. Y en esa caída no podemos olvidar que siguen las subidas de personal de altos cargos, y hoy se ha conocido la salida nada más y nada menos que del jefe de prensa de Nadia Calviño. Recuerdan que en el ministerio de Nadia Calviño ya han salido unos cuantos, vamos a ser honrados y diremos unos cuantos, cuando realmente podemos decir muchos altos cargos, y Nadia Calviño cada vez está más sola. La sensación que nos transmiten es muy simple. Nadia Calviño sigue donde está y no se ha ido porque ya en Europa no confían en ella. Y pidió volver a Europa y, según parece, su negligente gestión, la peor economía de la pandemia, su alejamiento de la calle y de la realidad, eso que hemos llamado el ministro de sofá, que no sale más allá del sofá, parece que le ha hecho perder adeptos en Europa y perder la imagen que tenía. En Europa no la quieren y los suyos se están dando cuenta de lo que pensaban que era un trampolín, se está convirtiendo en una trampa peligrosa de donde va a ser cada vez más difícil salir. Nadia Calviño se ha enfrascado en este gobierno de una manera que solo tiene una explicación lógica e inteligente, que es la ineptitud. Porque parece que es la única explicación coherente a intentar explicar por qué alguien que venía con esa imagen internacional ha demostrado una calidad tan nimia y una profesionalidad tan escasa. A pesar de que tenga algunos medios que todavía dicen, gracias a Calviño esto se aguanta. No, señores. Calviño es otra de las remoras de este gobierno del que se ha rodeado Sánchez con solo la idea de hacerse el gran líder supremo y darse a él las virtudes que carece. Porque cuando ha saltado, cuando se va a la fuga, como hemos dicho, cuando se va de viaje, la sensación de descontrol en el gobierno es tal que algunos, parece, se empiezan a dar cuenta de que esto está en una fase ya terminal. Y hoy comentábamos, y lo decimos sin ningún tipo de problema en público, no somos los únicos que contamos ya que está el gobierno en una fase terminal y lo único que falta es saber cuándo va a fallecer. Las ventanas de oportunidades que decimos que va abriendo el gobierno al desnudo de Sánchez
Es la clave y nunca lo deberemos olvidar. El tema de Murcia fue la clave. Los errores de Redondo, luego achacados a Ábalos, luego a quien quieran, pero los errores de Redondo, la acción de Marruecos en Ceuta y la suma final de los indultos, potenciales indultos, van a ser el final de este gobierno. Y insistimos en una cosa que hay gente que todavía no acaba de entender. Y es muy triste, como nos ha recordado algún oyente hoy, que la clave no va a estar en la oposición. La clave va a estar dentro del propio Partido Socialista, que va a ser quien va a actuar para mover al presidente, porque son conscientes de que están en un barranco cada vez más empinado y que el futuro del partido empieza a estar en duda. Luego tenemos los ínclitos, los fans, los celadores que llamamos últimamente de redes y de manifestaciones públicas, que parece que viven en otro mundo, también cobran de lo público, no lo neguemos, que parece que intentan vender otra historia, a lo Goebbels que decíamos, de intentar explicar que todo va bien. Pues no, señores, todo no va bien. Solo ver la calle uno se da cuenta de la realidad donde estamos. Y Sánchez y su gobierno ya no ven la calle si es que en algún momento han sido capaces de verla. Y la huida, la fuga en busca de una salida internacional para conseguir votos de Pedro Sánchez con dinero público es también un escándalo que no debería quedar sin respuesta. ¿Y qué hace la oposición? Pues nada. ¿Dónde está Casado? Volvemos a mirar a los lados. ¿Dónde está Casado? Porque Casado, aunque no lo crea, es el líder de la oposición, aunque esté acomplejado por el ascenso de Vox, es el líder de la oposición, aunque en los plenos del Congreso tenga que salir hasta Macarena Olona a defender a diputados de Vox, del PP, porque el propio PP no es capaz de hacerlo. Y la triste realidad es esa, que Sánchez no ha saltado antes porque la oposición ni ha existido ni se le ha esperado, y lo peor, con este candidato ni se le espera. Y eso es algo que todos son conscientes y es algo que sucede en este país. No tiene lógica que la peor gestión de la pandemia, tanto sanitaria como económica, luego de un año, siga manteniendo intacto al presidente del gobierno por la incompetencia de la oposición. Es la realidad que cada día se empieza a despellejar más, pero fíjense, no por una cuestión de la oposición, insistimos, sino por un tema como la salida de Pablo Iglesias, que dejó al desnudo al presidente, y a partir de ese momento, campaña de Madrid incluida, la sociedad se ha empezado a dar cuenta, una parte de la sociedad que parecía ciega e ignorante, de en qué lugar nos hemos metido. Dijimos que cuando empezara a tocar a todo el mundo, la gente lo notaría. Y cada vez es más notorio que la situación empieza a ser caótica. Luego tenemos esa gente, como hemos dicho los titulares, lo que hemos denominado los comunistas, vamos a llamarles así, que parece que algunos, por ejemplo, que no gobiernan. Y vamos a citar a dos elementos de esos, cuanto menos curiosos. Unas declaraciones de hace un par de horas, miren, eran las cosas buenas de haber empezado más tarde, que las hemos podido leer, de Alberto Garzón, ministro de Consumo, que dice que está preocupado por los suministros, por los precios. ¡Válgame Dios! Está preocupado. No sabemos si va a hacer alguna pregunta al gobierno, si va a preguntar al ministro de Consumo. ¡Anda, coño! Si es él el ministro. Joder. Pues Alberto, si estás preocupado, no sé, pues dimite, porque lo haces mal, te estás preocupando de ti mismo. De verdad, hay algunos que está claro que nunca han debido salir de la oposición porque son partidos y personajes que han nacido para ser oposición y que nunca podrán formar parte del gobierno, y más tras esta experiencia ha quedado confirmado que no valen ni saben ni se espera que sepan. Gente sin experiencia, gente acostumbrada a los tumultos, que le pregunten a Rejón, gente acostumbrada a hacer las cosas sin orden ni organización. Porque luego tenemos
a Ada Colau. ¿Qué vamos a decir de Ada Colau? Por cierto, hoy han robado en la calle, se ve que le han pedido la hora a la mujer de Manuel Valls en Barcelona, en un barrio más arriba a la diagonal, y se ve que le han pedido la hora y cuando ha enseñado el reloj le han roto el reloj y se lo han llevado en la Barcelona de Colau. Pues según parece a Colau en hora 25, ¿saben? De esos emisoras prostituidas, donde da igual que hable un loro, que hable un chinche, que todos van a decir lo mismo y les van a reír las gracias, pues ha dicho que la gente está harta de que la política sea una fuente de tensión. Madre mía, lo dice Ada Colau. Sí, aquella recordemos, como hemos explicado ya más de una vez, que se iba, antes de ser política, a las entidades bancarias a ponerse la camiseta y cuando se iba al fotógrafo de turno se iba dejando tirado a la plataforma antidesahucios. Sí, la misma que dijo cuando dejó la plataforma que nunca iría a política. La misma que dijo el primer día que fue alcaldesa que ella iría en metro. Luego el metro ya no lo ha usado. La misma que dijo que se reduciría el sueldo. Sí, esa misma Ada Colau, impresentable, hay que decirlo con todas las palabras, lo peor que ha pasado en la historia de Barcelona, una persona que creemos que solo por los follones que ha montado, hoy hemos sabido que hasta uno de sus concejales estrella, las asociaciones esas que habían apoyado a Colau, 20 asociaciones han pedido Eloi Badia su dimisión, porque realmente Barcelona no es que no funcione, Barcelona es que es un auténtico caos y un desastre de delincuencia, un desastre de organización, y han deshecho el gran trabajo que se había hecho desde poco antes del 92. Y hay que decirlo con claridad, Barcelona llegó a ser la capital europea del turismo de fines de semana. Algunos recordamos en infinidad de series de televisión americanas que salía y citaban Barcelona como un referente. ¿Y ahora qué es Barcelona? ¿Qué ha hecho Ada Colau? Es una auténtica vergüenza, es una auténtica impresentable, es una persona que lo hemos dicho y esperamos y confiamos que alguna de las infinidad de demandas que hay contra el Ayuntamiento de Barcelona pida responsabilidad penal contra la alcaldesa y que alguno de los casos la lleve a la cárcel. Porque seguramente en esta crisis, en esta situación, en este periodo de estos últimos años, es la persona más indigna y más sucia que ha tocado la política española. Y lo decimos con total claridad. Total, escuchar nos va a escuchar, ya nos bloqueó y nos dedicó unos insultos personales en Twitter, lo cual sorprende, aunque viendo el nivel que tiene, o como en su momento, la primera vez que conectamos, nos dio la mano, que siempre lo hemos explicado, casi teníamos que arrastrarnos a recogerla por la ingravidez que tenía ese cuerpo, una persona indigna, una persona sin capacidad, una persona que realmente no ha hecho nada en la vida, más que ser actriz de segunda, engañar a todo lo que tenía cerca. Quien esté cerca, que tome nota e intentar medrar del dinero público. Esa es la realidad de esta señora, como de este ministro de Consumo, que recordemos, está preocupadísimo por los precios de los suministros, siendo ministro de Consumo. Son de esas cosas que a veces uno se daría un golpe en la cabeza y diría, ¿en serio? ¿Estamos viviendo en el siglo XXI? Porque son cosas que no acabas de comprender. Aunque puestos a no comprender, recuerdan que hace pocas semanas, pocos días, se ha formado el gobierno de la Generalitat, pues ya empieza a haber rumores que se va a disolver. Según parece, esa salida de la unilateralidad que indicó Junqueras no solo ha enfadado a los miembros del gobierno que no son de su partido, sino incluso a muchos miembros de su partido que entienden que es una salida personal de Junqueras, que no responde a lo que habían prometido a los votantes, lo cual en ese sentido es totalmente cierto. Podemos estar a favor o en contra del independentismo, creo que nuestra opinión es muy clara, pero está claro que al menos esos independentistas de Esquerra Republicana tienen la razón en una cosa. Entraron en el gobierno, vendieron el gobierno a la unilateralidad para que ahora el señor Junqueras, por querer salir de la cárcel, donde algunos creemos que debería estar todavía muchos años, pues confirme que han vuelto a mentir. Ya lo dijeron cuando fueron detenidos, que solo les faltó ponerse a llorar. Recuerden a aquella presidenta del Parlamento, que tengo unos nietos que no los voy a poder ver. Pero mientras, chupando.
Es que hay delitos que son graves, y no porque nosotros lo digamos, sino porque los juzgados ponen unas penas graves, y si es así, será por algo. Y lo de los indultos ya lo hemos dicho en 1, 2, 3, 4, 40.000 ocasiones. Serán la tumba de Pedro Sánchez y serán el distanciamiento de la Moncloa del PSOE. Que lo volvemos a insistir, son dos entidades diferentes, aunque Sánchez esté peleando de la mano de Redondo para intentar unificarlas. Esa batalla es clave y ese distanciamiento se va a hacer mayor si los indultos acaban apareciendo. Fíjense que hasta Salvador Illa hoy ha salido apoyando a los indultos. Salvador Illa, sí, el que decía, vaya usted a saber qué barbaridades en la campaña electoral, confirmando nuevamente que las mentiras son muy cortas. Porque claro, si el Partido Socialista Catalán creía que los indultos eran necesarios, respetable, también vamos a decirlo, cada uno tiene su opinión, y lo tenían tan claro, ¿por qué no lo dijeron en la campaña de las elecciones catalanas? ¿Qué pasa? Que el efecto Illa, que hasta llegó en eso que es muy curioso de estos candidatos catalanes, que algunos creemos que es la normalidad hablar castellano catalán, pues no, él por primera vez en su partido empezaron a hablar en castellano y ahora resulta que ya tenían en mente los indultos y no los explicaron seguramente porque sabían que mucho votante no iba a transigir con esa decisión. Y eso es algo que aquí en Cataluña se tiene muy claro, y aunque algunos se crean, y luego seguramente aparecerá alguna encuesta mañana, pasado mañana, diciendo lo contrario, aunque algunos se crean de que la mayoría de catalanes están a favor de los indultos, no se dejen equivocar. Igual que Cataluña no es toda independentista, solo hay que ver las encuestas, que la última les dan un 40% aproximadamente, en el CIS catalán, imagínense la realidad cuál debe ser, los votos les dan en todo el escenario, teniendo en cuenta que son los más movilizados, poco más de un 30%, contando todo el censo electoral, pues imagínense, el indulto tiene las mismas opciones. Que nadie crea que los catalanes queremos el indulto, obviamente habrá algunos que lo quieran, no lo vamos a negar, incluso algunos que deben todavía pensarse que esto es una opresión y que están invadidos por España, pero la realidad es que no es una Cataluña uniforme por suerte, ojo, igual que no es una España uniforme por suerte, pero sí que por suerte hay mucha gente que es consciente en Cataluña y fuera de Cataluña que un delito de la gravedad del de Junqueras y sus amigos no puede ser indultado. Y esa realidad es la que es, y aunque algunos no lo crean, es la realidad de Cataluña. Y en Cataluña tenemos lo que algunos llamamos, no solo nosotros, los loritos. Les vamos a explicar rápidamente. Los loritos son esos personajes habitualmente femeninos. Hay loritos también, estas son loritas, pero bueno, vamos a hablar de los loritos loritas, como aquí da igual, que se dedican a canturrear en todos los medios independentistas. Tenemos el lorito grande, que es obviamente Pilar Rahola, que está en todos los medios, aunque ahora le han quitado de La Vanguardia, y va va haciendo el payaso por todos lados. Se creen con la atribución de la verdad y creen hablar en nombre de Cataluña. Realmente hablan en nombre de su bolsillo, que bien que les llenan con dinero público, porque TV3, Cataluña Radio, medios prostituidos como La Vanguardia, El Periódico, etcétera, etcétera. Ese es el tránsito habitual de estos loritos. Pues uno de esos loritos, uno de los loritos más jovencitos, menos decrépitos, digamos, una tal Carracelas, originaria de León, pero de estos conversos, ¿saben? Como cuando había en la Edad Media los conversos, pues de estos conversos muy independentistas, se han enfrascado con una tal Palucie, que es la presidenta de la asociación de la ANC, que es la que organiza los santos independentistas, una de estas catedráticas que le preguntas de economía, es catedrática de economía, pero de estas que le preguntas algo de economía y no tiene ni puta idea, vamos a decirlo así de claro, pero claro, es un apellido de esos de toda la vida de las familias y la pusieron allí como a los monos los ponen a copito de nieve en el Zoo de Barcelona, cuando estaba vivo. Pues imagínense el nivelazo de estos dos personajes, es decir,
Dos personajes absurdos. Por cierto, esta Carrocelas, como imaginarán, la prostitución de los medios llega más allá. Estuvo hasta en La Sexta, imagínense, y participaba en estos debates de La Sexta Noche y estas cosas fantásticas. Dicen las malas lenguas que estuvo una temporada con uno de los líderes del independentismo hasta que, bueno, cosas, anécdotas que se explican, que no entraremos en qué opinan las mujeres de los líderes de los independentistas de sus maridos. No vamos a entrar en esos detalles porque podría quedar feo. Pues se ve que se han enfrascado en una discusión porque la señora A, o sea, la Carracelas esta, pues se ve que no pagaba la cuota de la ANC y la han llamado para reclamársela a alguien del equipo de la presidenta. Y según parece ha hecho el grave error de llamarle en castellano. Dios mío, le ha llamado en castellano para reclamar una cuota. Según parece, para reclamar cuotas de morosidad en la Cataluña independiente hay que hacerlo también en catalán. Es curioso porque luego en TV3 los chorizos delincuentes y todos salen hablando solo en castellano. Porque los catalanes ya saben, no debemos nada, somos una gente de puta madre, pagamos todo al día, aquí no hay deudas. Los cojones. ¿Pero dónde vamos? Pues según parece, la señora B, es decir, la Carracelas esta, la que no pagaba, se ve que se ha cabreado porque se había dado de baja hace un año, con lo cual tiene toda la razón en ese sentido, ¿para qué puñetas le llaman si se había dado de baja? Pero ha montado el pollo porque la habían llamado en castellano. La otra la ha llamado al móvil y resulta que ha comentado que mucho hablar del catalán, ahora se van a reír mucho, pero le dice la palucia esta, la de la ANC, a la otra, tienes el buzón de voz en castellano, míratelo. No dirán que no es de risa. Una sitcom, una varieté, un club de alterne casi podíamos hacer con estos personajes. Y claro, la otra se ha molestado, porque le ha dicho, ¿cómo tienes mi teléfono si yo nunca te he dado mi teléfono? Y la otra le dice, pero si hemos concedido en tertulias y en reuniones y me has dado tu teléfono. Y dice, no, yo nunca te lo he dado porque me acuerdo, yo sinceramente no acuerdo a quién me ha dado el teléfono en mi vida, pero bueno, a lo mejor yo soy muy despistado. Tú lo has sacado de la base de datos infringiendo la ley de protección de datos y te voy a denunciar. Y la otra, pues denúnciame y no sé qué, y pam, pam, pam. Lorito, pi, 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 lorito para arriba, lorito para abajo. Suponemos muchos espectadores, yo incluido, riéndonos un rato y confirmando. Y vamos a la parte final seria, que claro que la República duró 8 segundos, porque es que dura 12 segundos y se matan todos. Porque la realidad es que como viven las familias que son, más los conversos, obviamente, que como hemos visto en este caso hay conversos también, su único fin no es Cataluña, su único fin no es vivir mejor los catalanes, su fin es vivir ellos mejor. El resto les importa un carajo. Y son capaces de navajearse por no pagar una miserable cuota de la ANC, que vaya usted a saber de cuánto era, son capaces de navajearse porque le llame un pobre operario. Bueno, según parece era un voluntario. También habría que ver estos voluntarios que trabajan gratis para esta ANC, si no deberían cotizar. Porque claro, si resulta que si alguien te dice yo trabajo gratis, se puede hacer como voluntario, no sabemos qué hacen todas las empresas contratando gente, que pongan voluntarios. Porque entendemos que llamar a reclamar una cuota, estás quitando mercado a las empresas que se dedican a eso. En fin, este es el independentismo real, lo llevamos días intentando explicar, que la gente tiene ese concepto de Cataluña, de todos uniforme, todos somos huraños, tacaños, cara de mal follados. Pues no, señores, sí que hay muchas que son así, vamos a decirlo con claridad, pero la mayoría de los catalanes somos gente cabal y somos gente que nos gusta disfrutar de la vida y nos gusta ver cosas normales. Y cuando vemos esto, pues te cae la cara de vergüenza. Y dices, ¿pero de dónde ha salido esta tribu? Y no te extraña, obviamente, que no les reconociera ni Dios cuando hicieron la República a los 8 segundos. Pero es que ustedes se imaginan a estos personajes, a estos loritos, yendo a la embajada de cualquier país decente o indecente del mundo. ¿A qué? A decirle a Nidea, ¿a por qué me habla usted en castellano? O como decía la Raola cuando aquella vez hace años, usted no sabe con quién habla. Son portentos de la baja intelectualidad,
personajes absurdos de cualquier novela, que podríamos decir casi de siglos pasados. Disfrutaría mucho Valle Inclán seguramente en esta época. Disfrutaría mucho un catalán ilustre como Dalí en esta época, porque realmente vería y explicaría con más tino la cantidad de sinvergüenzas que hay en Cataluña cobrando dinero público, viviendo del dinero de todos. Hay loritos, hay loritas, como pueden ver, animales de toda especie pululan por la Cataluña real y esperemos que nadie interprete que todos los catalanes somos como esa gente extraña que parece que ha venido de un planeta lejano. Dicho lo cual, vamos ya a acabar el programa porque es ya muy tarde. Hemos hablado esta tarde de los másters por la transferencia, donde hemos recordado al insigne, porque ya vamos a darle una medalla casi, Agustín Torres Herrero, que nos ha recordado de una manera muy clara en su escrito: los másters cursados, al igual que otros títulos formativos, forman parte del currículum vitae de una persona. Por lo tanto, se trata de información pública correspondiente al régimen de publicidad activa regulado en el capítulo 2 del título 1 de la Ley 19-2013. Yolanda Díez, léete lo que nos ha dicho este director general del Ministerio de Política Territorial y Función Pública con 30 años casi de experiencia, que pone en la picota la realidad. Tus 3 másters son información pública que, atendiendo a la ley, deben ponerse a disposición de los ciudadanos. E insistimos lo que siempre estamos diciendo: los políticos están a nuestra disposición y deben atender todas estas preguntas. Todo lo contrario, escabullirse, esconderse, no será nada más que la confirmación de este derrumbe continuado del gobierno, con un presidente, como hemos dicho al principio, a la fuga, como aquella película de Novia a la fuga, que recordarán, supongo, la emiten cada invierno aproximadamente en televisiones, que al final acaba siendo lo mismo. Bueno, al final no sé si se enamora de Richard Gere. Creo que sí, pero bueno, aquí sinceramente no sabemos si es que tiene que enamorarse Sánchez de Junqueras, no sé, o Casado de Abascal, no sé. Al final son de estas historias que las películas están bien para refrescar la memoria a veces, pero no siempre todo acaba como algunos quieren que acabe. Nosotros sí que acabamos por hoy. Insistimos, lamentamos la hora tan tardía que hemos ido hoy, durante el día más tarde entre semana que llevamos en muchos meses, pero no hemos querido faltar esta noche. Que nos escuche mañana lamentar haber hecho tan tarde el programa. Sabemos que no son horas y lo decimos de verdad, pero hemos creído oportuno no suprimir el programa porque cada día hay más información y cada día queremos estar aquí explicándolo. Como siempre, tienen el Patreon, el miembro del canal, sabemos que hay algún cachondo en este programa, y la transferencia. Estamos también cansados, 3 programas hoy, casi 2 horas de programación, y con más cosas que hemos tenido que hacer hoy, que ha sido un día muy largo. Nos emplazamos a mañana por la mañana y, como siempre decimos, seguimos.